Bueno, muchas gracias a la organización por esta invitación. Un agrado ser parte de esta convocatoria. Y lo que les voy a contar se enlaza con la última parte de la presentación de Wendy, sobre todo la pregunta que le hicieron. Tiene que ver cómo decido ir hacia el sector aplicado y cómo decido generar un producto, ¿ya? Y les voy a contar un poco cómo nuestro grupo decidió transitar este camino, ¿cierto? Saliendo del laboratorio, de la academia y vincularnos a un sector más productivo. Nuestro grupo, ¿cierto? Protech es un grupo que, bueno, estamos centrados en la Universidad de Talca, en la región del Maule, en Chile, y tenemos como un motor, ¿cierto?, que nos permite hacer nuestro desarrollo y generar ideas y buscar financiamiento y todo lo necesario para poder hacer nuestra investigación. Y ese motor es principalmente buscar el desarrollo de nuestra región, ¿ya? Y esto es lo que les voy a contar en las próximas láminas. Entonces, nosotros buscamos desarrollar tecnología y potenciar la región a través de lo que sabemos hacer, ¿cierto? A través de la bioinformática principalmente, en combinación con la bioquímica, la biología molecular y otras tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y otras más que ya vamos a pasar a explicar. Hacemos ciencia básica y ciencia aplicada, ¿cierto? Partimos siendo un laboratorio que estudiamos principalmente microorganismos y proteínas asociadas a los microorganismos como tal. Eh, y estos microorganismos eh, son para nosotros una fuente de información muy interesante, ¿cierto? Y nos generan entonces la oportunidad de poder encontrar desafíos y encontrar proteínas con diferentes aplicaciones. Entonces lo que hacemos básicamente en el laboratorio es estudiar y caracterizar proteínas de interés biotecnológico, analizar y caracterizar microorganismos utilizando diferentes metodologías, ¿cierto? De la bioquímica, biología molecular y ahora últimamente, ¿cierto? Hemos podido implementar secuenciación también en nuestro laboratorio. Hacemos análisis de datos biológicos, análisis bioinformático, ¿cierto? Y también tenemos un área de desarrollo de herramientas que hacemos con otros colaboradores. Y para eso entonces básicamente lo resumimos en que nosotros aplicamos diferentes disciplinas para generar biotecnología y generar entonces desarrollo científico para nuestra región. Entonces, nuestro principal motivación, ¿cierto?, es poder desarrollar esta tecnología para aportar a la región. Y aquí nace un poco la pregunta que nos hicimos como grupo hace algunos años, es que fue, ya, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Por qué hacemos investigación? ¿Por qué estamos eh, gastando, ¿cierto?, gastando entre comillas recursos para poder solucionar o entender algunos fenómenos? Entonces, decidimos ahí poder tratar de impulsar todo este conocimiento que hemos generado a lo largo de los años, ¿cierto? El Centro de Informática y nuestra unidad cumplió 20 años hace poco, y hemos a lo largo de este tiempo nos hemos posicionado como un referente regional y hemos podido instaurar una serie de desarrollos y metodologías que nos han permitido ser líderes en nuestra área. Entonces, ¿cómo encauzamos ese conocimiento, ¿cierto?, para el beneficio de nuestra región y nuestro país? Y en base a eso, entonces, y una de las motivaciones, perdón, para hacer eso es que la región en la que estamos nosotros es una de las regiones más pobres del país, ¿ya? Nosotros estamos en la Universidad de Talca, una universidad pública, por lo tanto tenemos una misión también, ¿cierto?, con nuestra región, con nuestros ciudadanos, ¿cierto?, de aportarles no solo a nivel de educación, sino que también tratar de aportar a mejorar las condiciones de vida. Y eso nos motiva a nosotros a hacer cosas. Y en esa motivación también, ¿cierto?, uno tiene que empezar a enfocarse. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Ya tenemos claro, ¿cierto?, que hay una serie de herramientas, la bioinformática, la bioquímica, que nos permite contribuir a este desarrollo, pero ¿a dónde apuntamos? ¿Ya? Y aquí me cuelgo de la pregunta que le hicieron a Wendy. ¿Cómo apuntamos? ¿Dónde vamos? Bueno, nuestra región es una región principalmente que vive, ¿cierto?, de la producción agrícola. Principalmente vendemos fruta, ¿ya? Y eso le da el PIB, ¿cierto?, el recurso a nuestra gente. Entonces nosotros pensamos que podemos aportar a eso a través de nuestro conocimiento. Entonces decidimos enfocar parte de nuestro esfuerzo a encontrar y desarrollar tecnologías que aporten a esta industria y hagan entonces
una industria más competitiva. Porque la región del Maule es una de las principales productoras a nivel del país, ¿cierto? De frutas, como les mencionaba. Y esto es muy relevante para Chile, ya que Chile, por ejemplo, aquí es uno de los ejemplos de todos los productos que se hacen acá en la región. Están las cerezas, que últimamente ha tenido un mercado muy grande. Chile tiene el 25% de la explotación mundial, ¿cierto? La producción mundial de cereza, en donde más del 60% de esas cerezas se producen en nuestra región. Entonces, cualquier fenómeno que afecte, por ejemplo, la producción de las cerezas, una enfermedad, el cambio climático, etcétera, va a generar un desmedro económico muy grande para la región y para la gente que vive de la agricultura. Entonces, eso fue uno de nuestros nortes para poder enfocar nuestro desarrollo tecnológico. Y decidimos entonces buscar herramientas que nos permitan aumentar la competitividad de la región a través de generar mejores productos, disminuir las pérdidas, etcétera, ¿ya? Todo enfocado en la industria agroalimentaria, ¿ya? Entonces, en base a eso, nos centramos en esto. Y aparte existen otras oportunidades. Por ejemplo, la industria de la agricultura genera muchos desechos, ¿ya? Y esos desechos prácticamente no se hace nada con ellos. Muchas veces se entierran, se queman, ¿cierto? Pero no se les da un valor agregado. Y son cientos de miles de toneladas que están botadas, ¿cierto? Y que pueden generar un producto. Entonces, ahí nosotros también vemos una oportunidad, sobre todo con las nuevas tendencias, ¿cierto? Medioambientales, la sustentabilidad, la economía circular. Y estas materias primas, ¿cierto? Que generalmente son desechos de la producción de jugos, por ejemplo, cáscaras de manzana, cáscara de tomate, etcétera, tienen moléculas que pueden ser potencialmente utilizadas para otras cosas. Y ahí es donde entramos, ¿cierto?, en el concepto de la biotransformación, que es pues tomar estos desechos y cambiarlos, transformarlos en algo más, que pueda darle un valor agregado a la región y a su producción, y no solo vender frutas, sino que producir productos con valor agregado. Por ejemplo, aditivos, vitaminas, etcétera, alimentos funcionales en general. Entonces, esa es una oportunidad que detectamos, ¿cierto? Y tratamos de abordarla con nuestro conocimiento. Y ahí viene una parte que también es interesante reflexionar y que se las dejo ahí para que ustedes también la piensen, que tiene que ver con la necesidad de vincularse con diferentes sectores de la sociedad, ¿ya? Nosotros siempre como académicos, investigadores, estamos metidos en la universidad, ¿cierto? Y vivimos en un mundo que es una burbuja muy privilegiada, porque estamos en un ambiente con gente muy inteligente, ¿cierto? Muy educada, pero esa es una burbuja, no es la realidad de la sociedad. Y muchas veces al estar en esa burbuja no vemos lo que necesita la sociedad. Entonces, un paso importante para poder acercarse al sector productivo es ir a hablar con la gente, acercarse a las empresas. Y no solo me refiero a las grandes empresas, sino que me refiero a las empresas pequeñas, ¿cierto? O un restaurante, una carnicería, un almacén, y saber cuáles son sus necesidades. Y, por supuesto, ver, una vez que levantamos esas necesidades, conversar con los diferentes sectores industriales para ver cuáles son los problemas que tienen y cómo nosotros podemos aportar desde la academia. Ahí también pasa que, como nosotros estamos metidos en esta burbuja de la academia, muchas veces hay problemas que para nosotros son muy simples, pero para la sociedad o para una empresa puede ser gigantesco y nosotros lo podemos resolver de manera muy fácil. Me ha pasado que a veces he asesorado a algunas empresas en que tienen problemas que simplemente pasa por mejorar la forma de higienizar sus productos, de limpiar la forma en que limpian los mesones, porque se les contaminaban los productos, hacían que la vida útil del producto disminuyera, simplemente porque no estaban limpiando bien, ¿ya? Y algo que para nosotros los que trabajamos en el laboratorio, ¿cierto? Es muy simple, es obvio el control microbiológico, pero para algunas industrias no. Entonces, esos problemas los podemos resolver con diferentes grados de tecnificación, con diferentes tecnologías, a veces algunas muy simples. Y por otra parte, en este modelo de las 4 hélices que les muestro acá, está el gobierno, que es súper importante porque la mayoría del financiamiento viene por parte del gobierno, ¿cierto? Lamentablemente, en Latinoamérica, ¿cierto? Las empresas generalmente no aportan mucho a la investigación, entonces generalmente los fondos vienen del gobierno y los gobiernos tienen también, dependiendo del gobierno de turno, ¿cierto? Algunas directrices para qué apoyar. Por lo tanto, también siempre es importante ver qué es lo que quiere el gobierno para poder encontrar financiamiento, porque como saben, ¿cierto? Hacer investigación es muy caro y por lo tanto necesitamos
tener partners como el gobierno para poder hacer nuestros desarrollos y encontrar los recursos para esto. Entonces lo que nosotros nos proponemos y esperamos lograrlo, porque estamos trabajando para ello como Protech, es poder generar empresas de base científica tecnológica, así como la que presentó la profesora Wendy, su empresa con Bárbara, ¿cierto? Nosotros esperamos poder generar nuevas empresas a partir de nuestros desarrollos, ¿cierto? Que permitan potenciar la región y salir de este estancamiento que tiene actualmente solo ser una productora de bienes básicos. Y esperamos, ¿cierto?, poder llegar a ser eso. Y entonces acá pensando en lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Nosotros trabajamos con proteínas, ¿cierto? Las proteínas son máquinas biológicas que tienen muchas funciones. Entonces lo que decidimos hacer fue, bueno, usemos estas máquinas y busquemos cómo podemos generar una serie de procedimientos para poder trabajar y resolver problemáticas reales, ¿cierto? Usando estas biomáquinas que son las proteínas y usando toda esta experiencia que hemos recopilado a lo largo de 20 años. Y una de las ventajas que tenemos actualmente nosotros como bioinformáticos, ¿cierto? Es que podemos acceder a una cantidad de datos gigantesca, ¿ya? Si ustedes revisan cualquiera de estas bases de datos que probablemente las conocen, ¿cierto? Van a ver que existen una cantidad de datos gigantescos, ¿ya? Millones y millones de datos de genomas, de genes, de proteínas, etcétera. Y todo eso está disponible para utilizar, ¿ya? Están publicados, o sea, yo puedo tomarlos y explotarlos de alguna manera, sacarles información. Entonces, la primera parte que hacemos nosotros es estudiar estas moléculas, perdón, estas bases de datos y ver estos repositorios y conocer qué información tenemos disponible. Y como les digo, existe mucha información disponible, tanto a nivel de secuencia como de estructura de proteína, donde los avances tecnológicos cada vez permiten que este gráfico, ¿cierto?, que es de Protein Data Bank, vaya creciendo al orden de 20.000 proteínas anualmente y con las nuevas tecnologías como AlphaFold, ahora podemos predecir con una tasa de exactitud bastante alta la forma de las proteínas, que es un tema determinante, ¿cierto?, para poder encontrar una proteína que tenga una función en particular. Por otro lado, si vemos la diversidad, es la distribución, ¿cierto?, de estas secuencias, estas proteínas, podemos ver que una parte importante corresponde a microorganismos, ¿cierto? En PDB, por ejemplo, un poco menos del 50% corresponde a bacterias, a proteínas provenientes de bacterias. Por lo que hay información, ¿cierto?, que para nosotros es relevante. Como les dije al comienzo, nosotros trabajamos principalmente con microorganismos, con bacterias, y entonces tenemos mucha información que podemos sacar directamente de las bases de datos. Una de las ventajas también tecnológicas que tenemos hoy día es que antiguamente, si uno quería trabajar con una proteína de una bacteria, tenía que ir a capturar la bacteria. Por ejemplo, yo quería trabajar con una bacteria termófila, tenía que ir a un volcán, por ejemplo, y aislarla desde el volcán, esa bacteria, y luego extraer la proteína que me interesaba a partir de su genoma. Actualmente, con la biología sintética, ya no es necesario. Simplemente yo extraigo el gen desde la base de datos y mando a sintetizarlo. Y luego me llega un plasmidio por algo un poco más de $1.000, me llega un plasmidio a mi laboratorio con el gen de la proteína de un extremófilo que yo quiero estudiar. Por lo tanto, ahora tenemos una oportunidad de hacer muchas cosas haciendo esta minería de datos y esta bioinformática con las fuentes que tenemos disponibles. Y también existen un montón de oportunidades de proteínas que no se conocen. O sea, existen más de 6 millones de proteínas, perdón, de genes anotados en las bases de datos de NCBI como función desconocida. O sea, ahí hay un mundo de opciones para encontrar proteínas con nuevas funciones y que puedan tener una serie de aplicaciones interesantes. Entonces, dado este contexto, nosotros pensamos, ok, ¿qué problema solucionamos? Y lo que tratamos para resolver eso es pensar un poco en el mercado, ¿ya? Y acá hay un tema que es muy importante siempre tenerlo en consideración, que es qué quiere el mercado, qué necesita, ¿ya? Porque cuando estamos hablando de hacer innovación, la innovación es una innovación como tal una vez que el mercado la valida, o sea, cuando hay alguien que te la compra, alguien quiere pagar por tu proceso. Si no es una idea solamente, ¿cierto? Es una idea, pero una vez que el mercado te la compra pasa a ser una innovación. Por lo tanto, uno tiene que pensar, ok, ¿qué necesita el mercado? Y en base a eso, nosotros empezamos a ver, ok, tratemos de encontrar una enzima que le sirva al mercado.
Pero en este camino nos dimos cuenta que la producción de enzimas como tal es una gran industria a nivel mundial. Y si miran estos gráficos aquí, pueden ver la proyección del mercado de la producción de enzimas. ¿Ya? Estamos hablando de billones de dólares, ¿cierto? Solo en Estados Unidos, por la utilización de enzimas para algún proceso industrial. Entonces es un mercado que económicamente es muy interesante. ¿Ya? En este otro gráfico podemos ver que algunas de las enzimas más utilizadas, ¿cierto? Con algunas de sus funciones, proteasas, lipasas, enzimas que cortan azúcares, etcétera. Y dentro de estas, podemos ver que principalmente lo que se encuentra en el mercado son enzimas que están asociadas a microorganismos, ¿ya? Y eso también nos da a nosotros nos potencia, digamos, porque estamos, digamos, en el camino correcto, ¿cierto? Queremos producir proteínas, el mercado dice que existe un crecimiento, como les mostraba en el gráfico anterior, ¿cierto? Que va a ir y se va a ir creciendo casi el doble en los próximos 6 años. Y estamos trabajando, ¿cierto?, con microorganismos. Por lo tanto, eso significa, nos potencia, ¿cierto?, en nuestro desarrollo y nos hace creer que estamos por un buen camino. Los microorganismos a mí me encantan por la versatilidad que tienen, ¿cierto? Tienen una capacidad de hacer diferentes funciones, se encuentran en todas partes, ¿cierto? Encontramos microorganismos termófilos que funcionan a temperatura alta, en los geysers, en los volcanes, hay microorganismos que están incluso en los reactores nucleares, hay microorganismos que están en la Antártida, en las profundidades del océano, etc. Y la gracia de esos microorganismos extremófilos es que tienen estas biomáquinas, estas proteínas, que funcionan en condiciones muy extremas, que es una de las problemáticas que tiene la industria. Muchas industrias utilizan enzimas. De hecho, ustedes pueden comprar enzimas encontrar enzimas en el detergente, ¿ya? Pueden encontrar enzimas para ablandar carne en el supermercado, etcétera. Pero uno de los problemas que tiene la industria es que muchas de las enzimas que se utilizan actualmente son enzimas que no están optimizadas para un proceso industrial. Eso hace que se eleven los costos. Por ejemplo, la producción de jugos, la industria que produce jugos utiliza enzimas, pectinasas particularmente, para degradar la pectina. Que la pectina es este residuo que queda al producir un jugo natural, que generalmente se va al fondo del jugo y hace que tenga un aspecto no muy atractivo. Entonces, a través de procesos enzimáticos, uno puede degradar eso. El problema es que las enzimas que se utilizan comercialmente para degradar pectina funcionan a 60 grados Celsius. Entonces, la industria tiene que tomar miles de litros de jugo, ¿cierto? De manzana, por ejemplo, y calentarlos para que la función enzimática sea activa. Entonces, eso significa costos muy altos para la industria. Entonces, nosotros creemos que ese tipo de problemas los podemos solucionar utilizando enzimas que provengan de organismos termófilos. Por ejemplo, organismos psicrófilos, ¿cierto? Organismos sacados de la Antártida, del fondo del mar, etc. Y aplicaciones existen muchas. Yo me centré ahora en la industria de alimentos, como les comenté, porque es lo que le interesa a mi región, a donde yo vivo, ¿ya? Pero existen aplicaciones muy variadas, la industria farmacéutica, muy interesante, ¿cierto? Tanto para desarrollo de proteínas terapéuticas, el desarrollo de fármacos, de vacunas, etcétera, así como un montón de otras desarrollos, o sea, perdón, industrias que pueden utilizar enzimas para desarrollar sus productos. Nosotros entonces, como grupo, decidimos centrarnos en producción de algunas de estas enzimas que fueran de interés para la región, y para eso utilizamos entonces, por una parte, la degradación de pectinas, como les mencioné, y estamos desarrollando unas pectinasas que permiten degradar entonces del jugo esta pectina, pero sin la necesidad de calentar el jugo, ¿ya? Por lo tanto, estamos trabajando con pectinasas que son activas a temperaturas bajas, ¿ya? A temperatura ambiente. Por otra parte, estamos desarrollando otra enzima, una lipasa, ¿cierto? Que tiene la capacidad de transformar aceites o grasas, ¿cierto? Para convertir estos productos, estos derivados de ácido graso, en otra cosa. Y ahí lo que buscamos un poco es tomar estos desechos de la industria y transformarlos en biodiesel, por ejemplo, y poder generar entonces y darle un valor agregado a estos productos que actualmente son desechados.
Y aquí para hablar un poco de la parte más bioinformática. Entonces, el procedimiento que seguimos nosotros, ya que tenemos descrita cuál es nuestra motivación y por qué hacemos esto, lo que nosotros hacemos desde el punto de vista bioinformático es simplemente ir a navegar dentro de estas bases de datos y buscar a través de una serie de análisis bioinformáticos aquellas enzimas que pueden servir para una función dada. Y para eso entonces utilizamos las herramientas que probablemente ustedes ya conocen, como es buscar motivos funcionales, usando herramientas y bases de datos como ProCite, InterProScan, etcétera, y empezar a hacer análisis masivo, ¿ya? Y aquí entra un poco el concepto como del Big Data, ¿cierto? Donde uno puede utilizar herramientas bioinformáticas, computacionales, que te permiten analizar cientos o miles de secuencias o genes para poder encontrar aquellas que puedan tener la característica que a ti te interesa. Entonces, a través de esos análisis de minería de datos y de bioinformática, nosotros empezamos a seleccionar estos candidatos. Entonces, partimos de estas bases de datos que tenemos millones de datos y empezamos a generar una serie de filtros que nos permiten encontrar aquellas que tengan las características que nos interesan. Y para eso, ¿cierto? Integramos diferentes bases de datos como UniProt, ¿cierto? De taxonomía, PDB, Brenda, que me da características bioquímicas, etcétera. Y luego las procesamos para poder encontrar aquellas que tengan los dominios funcionales ya descritos, ¿ya? Me refiero a encontrar, por ejemplo, sitios activos, aminoácidos, residuos que son importantes para la catálisis enzimática. Y todo eso lo vamos procesando, ¿cierto? En nuestros desarrollos locales y vamos clasificando. Y acá, en la parte de, y aquí llega una parte que es como bien crítica, que tiene que ver como cómo clasificar y cómo describir estas enzimas que yo he encontrado. Porque recordemos, tenemos millones de enzimas y luego empezamos a aplicar filtros y bajamos a cientos de miles, ¿cierto? Pero sigue siendo un número gigante. Entonces tenemos que aplicar una serie de clasificadores, descriptores que nos permiten llegar a alguna decena de enzimas que puedan ser candidatas para tener una aplicación en la industria. Y en esa parte, en la parte de descripción y clasificadores, es donde nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de los años diferentes herramientas bioinformáticas que nos permiten caracterizar las proteínas. Y ahí lo hemos hecho en colaboración con otros colegas, como el doctor Renzo Angle, el doctor José Antonio Reyes, donde hemos desarrollado software que nos permiten entonces clasificar y categorizar las proteínas. Y actualmente han aparecido muchas herramientas, ¿cierto?, que van potenciando estos desarrollos. Y la inteligencia artificial o AlphaFold, como se mencionó anteriormente, es una herramienta muy útil, ¿ya? La inteligencia artificial empezó a estar de moda en los últimos años, ¿cierto?, por la aparición de ChatGPT y otras herramientas que han sido muy democratizadoras, ¿cierto?, del uso de estas tecnologías. Pero la inteligencia artificial o el llamado machine learning existe hace décadas, ¿ya? Pero los avances computacionales ahora nos permiten usarlos y que sea más fácil de usarse. Y eso también nosotros lo hemos incorporado dentro de nuestro grupo para poder generar entonces y potenciar nuestros desarrollos. Y eso entonces nos ha permitido generar ahora una serie de metodologías que tenemos implementadas que nos permiten tomar estas proteínas, estas cientos de o miles de proteínas y clasificarlas utilizando estos algoritmos de Machine Learning para poder llegar a una decena de enzimas que luego nosotros probamos en el laboratorio. Disculpe, doctor, le quedan 5 minutos. Muy bien, gracias. Entonces, estas tecnologías de Machine Learning son muy útiles, ¿ya? Y actualmente generan una ventaja, ¿cierto?, al poder incorporarla en tu investigación. En este ejemplo en particular, nosotros lo utilizamos para encontrar y para poder filtrar aquellas proteínas que potencialmente pueden ser aplicadas en la industria. Entonces, con esta serie de pasos, nosotros después, ¿cierto?, clasificamos la industria, que hay un par de gráficos que saqué de un paper que mandamos a publicar hace poco, en donde nos permite entonces encontrar aquellos posibles candidatos. Y luego esos candidatos los pasamos al laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio que nos permite clonar los genes, producir las proteínas, sobreexpresarlas y hacer los análisis de actividad enzimática como se muestran acá. Y estos son gráficos que sacamos, ¿cierto?, con alumnos de pregrado, donde evaluamos una actividad de una lipasa a temperaturas bajas, alrededor de los 10 grados Celsius. Y pudimos ver que estos diseños que habíamos hecho nosotros bioinformáticos, pasando de estos cientos de miles de secuencias y llegar a una decena, nosotros probamos algunas de estas y pudimos ver que efectivamente tienen la enzima tiene las características deseadas,
es catalíticamente activa dentro del rango de temperatura que nosotros esperábamos. Entonces ahora después viene el siguiente etapa, ¿cierto? Que es poder transferir esto, que es lo que nos encontramos ahora. Es como esto lo llevamos, ¿cierto?, al mercado a través de un licenciamiento, ¿cierto?, de la producción o la comercialización directamente de la lipasa, etcétera. Pero el proceso es la siguiente etapa, la etapa de transferir el conocimiento. Y por otra parte, hemos estado también haciendo otros desarrollos que ya se escapan del ámbito de aplicación, pero igual me pareció interesante mostrárselo, que han sido nuestros últimos desarrollos asociados a generar y utilizar métodos para predicción de vacunas o predicción de secuencias que pueden ser potencialmente utilizadas para el diseño de vacunas. Y ahí hemos estado trabajando en asociación con un grupo de la Universidad de Chile, de la Escuela de Medicina, con el doctor Roberto Vidal, donde hemos hecho desarrollos para producir vacunas. Y el grupo del doctor Roberto Vidal, ¿cierto? Un grupo que experimental, netamente tal, y nosotros le proporcionamos la parte de bioinformática. Y en conjunto hemos podido desarrollar algunas cosas bien interesantes, como por ejemplo una vacuna que desarrollamos que permite atacar una enfermedad producida por una variante de Escherichia coli, que produce una serie de problemas estomacales, principalmente en niños. Y lo más entretenido de este desarrollo fue que a partir de un análisis bioinformático y un modelamiento, una predicción de una serie de características, yo diseñé una posible vacuna que generaría una respuesta. Todo esto en el computador. Luego ellos la llevaron a pruebas con ratones, ¿cierto?, con animales más grandes, y pudimos ver que efectivamente funcionaban esos diseños. Entonces nos tienen muy contentos estos desarrollos porque hemos pasado, ¿cierto?, toda nuestra parte bioinformática, nuestros diseños, nuestros métodos al laboratorio y lo hemos validado positivamente. Por lo que la bioinformática sin duda es un componente, para terminar, clave en el desarrollo de innovación. Yo creo actualmente que cualquier desarrollo biotecnológico sin bioinformática no es posible de hacer, y creo que como bioinformáticos tenemos que estar activamente aprendiendo de estas nuevas tecnologías y utilizando, porque son herramientas clave. Eso, por último, aquí una lista, ¿cierto?, de los colaboradores de nuestro laboratorio, de los alumnos de pregrado, posgrado que tenemos actualmente, algunos profesionales, postdoc, y algunos de nuestros colaboradores de acá nacionales. Eso, así que muchas gracias nuevamente por la invitación, quedo atento a cualquier pregunta, ahí está mi correo, marenas@utalca.cl. Eso, muchas gracias. Excelente ponencia, doctor. Sí, muchas gracias por hacernos conocer todo este trayecto en sí. De hecho que vamos a tener varias preguntas en el chat, pero como estamos ahorita al límite de tiempo, vamos a pasar con nuestro siguiente ponente. Por favor, le invitamos a que nos pueda ayudar a responder las preguntas si es que hubiera en el chat, doctor. Muchas gracias nuevamente. Ya, gracias a ustedes.